Tengo 73 años ahora, y hay un sonido que todavía escucho algunas mañanas antes de estar completamente despierto. Es el clic de un interruptor de luz en una habitación a la que ya no se me permite entrar. Me siento en la pequeña mesa de la cocina donde el barniz se ha desgastado, frente a una ventana que ya no da a nada importante. La misma taza, la misma grieta en el borde. Caliento mis manos alrededor de ella incluso cuando el café se ha enfriado. Así es como empiezan la mayoría de los días ahora. Lo que estoy a punto de contarte no llegó todo de una vez. Tardó 52 años. Y cuando lo entendí, la puerta a la que se aplicaba ya estaba cerrada. No creía que estuviera haciendo nada mal en aquel entonces. Esa es la parte que todavía me inquieta. Tenía 21 años cuando decidí qué tipo de hombre iba a ser, o al menos qué tipo de hombre creía que el mundo respetaba. Creía en el esfuerzo, en presentarse, en ser confiable. Creía que si mantenía la cabeza baja y cumplía mis promesas, la vida se ordenaría sola a mi alrededor. Parecía razonable, responsable incluso. Crecí en una casa donde el silencio era la forma de sobrevivir. Mi padre se fue antes de que aprendiera a afeitarme. Mi madre trabajaba turnos dobles y dormía con el uniforme puesto. Nadie preguntaba cómo te sentías. Simplemente hacías lo que había que hacer. Esa era la lección, o eso creía. Para finales de mis 20 tenía un trabajo estable en el departamento de obras municipales. El sueldo no era impresionante, pero era seguro. Me casé joven. Compramos una casa angosta con un porche que se hundía un poco en el centro. Había un arce al frente que dejaba hojas en las canaletas cada octubre. Las limpiaba todos los años sin falta. Me decía a mí mismo que estaba construyendo algo sólido. Me decía a mí mismo que tenía tiempo. La primera advertencia llegó en silencio. Siempre lo hacen. Fue un martes por la noche. Lo recuerdo porque ese día se sacaba la basura. Mi esposa estaba de pie en el fregadero, con las manos en agua jabonosa, mirando el mismo plato que ya había limpiado. Dijo mi nombre 2 veces antes de que yo me diera cuenta. Me preguntó si podíamos hablar. Dije, «¿Puede esperar? Tengo una mañana temprano». Sus hombros bajaron apenas un poco, no de forma dramática, solo lo suficiente como para que, si hubiera estado mirando bien, lo habría visto. Esperó, y también lo hizo el costo. Unos años después, mi hijo me pidió que saliera a lanzar una pelota de béisbol con él. Yo estaba cansado, me dolía la espalda, las noticias de la noche estaban encendidas. Le dije que tal vez mañana. Mañana no ocurrió como yo lo imaginaba. Otra advertencia llegó en forma de un cumpleaños que me perdí. 42. Trabajé hasta tarde. Había pastel en el refrigerador cuando llegué a casa. Las velas derretidas en charcos de cera. Todos ya estaban dormidos. Me comí una rebanada de pay, directamente de la caja. Recuerdo haber pensado, lo compensaré. Recuerdo haber pensado eso muchas veces. El patrón no se sentía como un patrón en ese momento. Se sentía como adultez, como sacrificio, como ser el tipo de persona en quien otros podían confiar cuando las cosas importaban. Pero las cosas ya estaban importando. Yo simplemente no las contaba. Para cuando estaba en mis 40, la casa se sentía más silenciosa, no vacía, solo contenida. Las conversaciones se quedaban en la superficie. Los horarios reemplazaron la curiosidad. Compartíamos actualizaciones, no pensamientos, logística, no miedos. Me decía a mí mismo que esto era normal, que la cercanía se desvanecía, que la pasión se enfriaba, que este era el precio de la estabilidad. Me equivocaba, pero aún no estaba listo para saberlo. Hubo una tarde de domingo a finales de otoño, luz fría, árboles desnudos. Yo estaba arreglando un escalón suelto en el porche. Mi esposa salió y se paró a mi lado. No habló durante mucho tiempo.
Luego dijo, «Siento que estoy desapareciendo frente a ti». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no sabía qué decir. La miré como si estuviera hablando en idiomas. Pensé que era un drama. No entendí que estaba describiendo la realidad. No entendí que yo mismo estaba abandonándola. Gracioso, porque no sabía qué más hacer. Dije algo práctico. Algo sobre el estrés, sobre etapas. Ella asintió. Siempre asentía. Ese fue el momento. Yo aún no lo sabía, pero ese fue el momento en que todo se inclinó. Después de eso, las advertencias dejaron de venir en forma de palabras. Se convirtieron en distancia, en irse a la cama más temprano, en largas pausas antes de responder preguntas simples. Pensé que el peligro había pasado porque nadie preguntaba ya. Los años pasaron así, no años malos, solo no examinados. Mi hijo se mudó, mi hija llamaba con menos frecuencia, mi esposa llenó su tiempo con trabajo voluntario, luego con amigos, luego con largas caminatas sola. Yo me mantuve constante, predecible, presente de las maneras que no exigían mucho. Me decía a mí mismo que la constancia era amor. Luego llegó el acontecimiento que no se puede rebobinar. Fue un jueves a comienzos de primavera, la lluvia golpeando suavemente las ventanas. Llegué a casa y sentí que la casa era diferente incluso antes de dejar las llaves. Demasiado silenciosa, demasiado limpia. Había un sobre la mesa. Ella no gritó, no acusó, no dramatizó nada. La carta tenía 3 páginas, escrita a mano, tranquila, cuidadosa, casi amable. Escribió que había intentado durante años llegar a mí, que no me culpaba, que sabía que yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Esa fue la parte que más dolió. Escribió, necesitaba que me eligieras mientras aún estaba de pie frente a mí. Me quedé sentado allí mucho tiempo después de leerla, el tiempo suficiente para que la luz afuera cambiara, el tiempo suficiente para entender que algo permanente había ocurrido. Esa noche, la casa sonaba enorme. Pensé que esa era la lección. Me equivocaba otra vez. Pasaron años después de eso hasta que llegó la comprensión real. Años de repetir conversaciones. Años de notar todas las maneras en que había estado físicamente presente y emocionalmente ausente. Años de entender que el silencio no es neutral, es una elección, y las elecciones se acumulan. Para cuando cumplí 73, finalmente entendí lo que esos 52 años me habían estado enseñando todo el tiempo. No en una frase, no como un consejo, sino como un peso que se asentó en mi pecho y se negó a moverse. Lo aprendí estando solo en esa misma cocina, sosteniendo la misma taza, escuchando una casa que ya no esperaba que yo hablara. No me desperté a la mañana siguiente más sabio. Esa es otra mentira que la gente cuenta. La comprensión no llega con trompetas, llega lentamente, como la rigidez en las articulaciones que no notas hasta que intentas ponerte de pie. Los años después de que ella se fue fueron más silenciosos, pero no de la manera pacífica, más bien como el sonido después de que una puerta se cierra de golpe y el eco se desvanece, dejando solo la habitación. Me quedé en la casa, las mismas rutinas, los mismos caminos al supermercado, la misma silla junto a la ventana. Los amigos preguntaban cómo estaba. Yo decía bien, porque esa palabra no requiere explicación. Pero algo seguía rascándome por dentro. Una pregunta que aún no podía nombrar. ¿Por qué solo entendí esto ahora? Empecé a revisar cajas viejas en el sótano, papeles, fotos, objetos olvidados. Había una caja de zapatos etiquetada MISC. Dentro había tarjetas de cumpleaños que nunca leí bien, dibujos de mis hijos, notas escritas con una letra que alguna vez había pedido mi atención. Me senté en el suelo de concreto y las revisé una por una. Ahí fue cuando me golpeó.
No perdí a las personas porque fuera cruel o descuidado. Las perdí porque postergué la presencia. Traté la atención como algo renovable, como algo que podía ofrecer después, cuando las condiciones fueran mejores, cuando estuviera menos cansado, cuando la vida se desacelerara. Nunca lo hace. La lección no era sobre la gestión del tiempo, o las prioridades, o el equilibrio. Esas son palabras ordenadas. Esto no lo era. La verdad era más simple y más dura. La gente no se va porque estés ocupado. Se va porque deja de sentirse elegida. Eso es lo que me enseñaron 52 años. Cada pequeño desaire, cada luego, cada momento en que elegí la comodidad sobre la conexión, todo se sumó a un mensaje que nunca quise enviar. No eres urgente. Y una vez que alguien internaliza eso, no anuncia su salida, la prepara en silencio. Lo veo ahora en los detalles que ignoré, la forma en que sus preguntas se convirtieron en declaraciones, la forma en que las invitaciones se transformaron en notificaciones, la forma en que el afecto se volvió eficiente. Para cuando intenté arreglarlo, el daño ya se había solidificado. No digo esto para asustarte, lo digo porque sé lo razonable que se siente retrasar la presencia, lo lógico que suena para uno mismo, lo invisible que es el costo mientras se acumula. No sientes la pérdida cuando ocurre, la sientes cuando se termina. Si todavía estás en la mitad de tu vida, hay algo que quiero que entiendas antes de que hagas de mi error el tuyo. La atención no es una recompensa que das después de que todo lo demás está resuelto. Es la resolución. Escuchar sin arreglar. Estar presente sin una agenda. Elegir a alguien incluso cuando estás cansado, incluso cuando el sofá te llama, incluso cuando mañana parece más fácil. Mañana es una palabra peligrosa. Yo lo aprendí demasiado tarde. Ahora, cuando me siento en esta casa silenciosa, no pienso en las grandes discusiones que nunca tuvimos. Pienso en los pequeños momentos que pasé por alto, los que se sentían insignificantes en su momento. Eran todo. Si hay alguien en tu vida que está pidiendo, suavemente, de manera imperfecta, tu presencia, no lo archives, no esperes a estar listo. Lee la habitación, lee las pausas, lee lo que se ofrece mientras aún está tibio, porque un día te sentarás donde yo me siento ahora, sosteniendo una taza que se ha enfriado, escuchando una casa que ya no espera que respondas, y para entonces saberlo no cambiará nada.